buenos días, tardes y noches. Bienvenido a la cuarta conferencia global de investigadores universitarios en temas hispánicos. El día de hoy tenemos el invitado especial, el doctor Anthony Geist. Él es catedrático de literatura española y comparada. Ha recibido su doctorado en la Universidad de California, Berkeley, en 1978. Enseñó en la Universidad de Princeton, la Universidad de Texas, San Antonio y Dalmont College, antes de llegar a la Universidad de Washington en 1987. Sus publicaciones se centran en gran medida en temas del modernismo y posmodernismo en la poesía peninsular del siglo XX e incluye la poética de la generación del 27. Ha participado en textos en diferentes revistas literarias, de la vanguardia al compromiso, el modernismo y sus imágenes, reescribiendo la modernidad cultural desde España y América Latina, Jorge Guillén, la poesía y el poeta, y la edición de la obra poética de Julio Vélez. El otro campo principal de investigación de Dr. Guest se refiere al arte y la literatura de la Guerra Civil Española. Ha publicado un ensayo sobre fotografía sobre los veteranos de la Brigada Lincoln del área de Seattle, en consultoría con la fotoperiodista español José Moreno, Facing the Torch, de Abraham Lincoln, Brigada and its Legacy for Hope, otra cara de América, las brigadistas y su legado de la esperanza. También ha comisariado una exposición itinerante de dibujos infantiles de la Guerra Civil Española, que recorrió el país durante 2 años. El libro adjunto de Still Draw Pictures, Child's Art on Wartime, From the Spain Civil War to Kosovo, se publicó en el 2002. Los dejamos con la magistral conferencia de nuestro invitado especial, titulada La imagen del niño durante la Guerra Civil. Sean bienvenidos. Dos aviones idénticos, cuidadosamente trazados con regla, lanzan sus bombas antes de alejarse hacia el horizonte. Atrás quedan 3 personas tiradas en el suelo, buscando abrigo del bombardeo. Curiosamente, son del mismo color azul que los aeroplanos que los amenazan, como si el peligro se contagiara por la piel. Al otro lado de la casa, dibujada con exactitud casi arquitectónica, un hombre huye montado en bicicleta, seguido de una minúscula ambulancia. Es el testimonio que nos deja un niño. Este dibujo representa el primer día de bombardeo y una casa y mujeres y hombres que están tirados en tierra, escribe el autor en el revés de la hoja de papel. Poco más sabemos de este dibujo. Lo firma Juanito Durán Gratacós, de 13 años, en el centro español de Cerver, una colonia establecida en el sur de Francia para acoger a jóvenes refugiados españoles que huían de los ataques fascistas. Lo más probable es que represente una escena que presenció Juanito. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres y los niños han sido víctimas de la guerra. En el siglo pasado, de los más sangrientos hasta la fecha, la matanza de la población civil se ha vuelto trágicamente común, desde los impensables horrores del Holocausto hasta las atrocidades cometidas por los Estados Unidos en el sur de Corea, desde centenares de milays en Vietnam hasta Ruanda, Bosnia, Kosovo, Bagdad y los actuales bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas. Millones de mujeres, niños y ancianos torturados, mutilados y asesinados.
¿Qué tiene de particular, pues, la Guerra Civil Española? Fue, al fin y al cabo, un conflicto en apariencia menor, librado hace casi 90 años en un país solo parcialmente moderno en los márgenes de Europa. España experimentó por primera vez en la historia los horrores de la moderna guerra mecanizada, dirigida contra la población civil. En las primeras semanas tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, el país quedó dividido. Asediado Madrid por las fuerzas fascistas, el gobierno se desplazó a Valencia y gran parte de la población de la capital fue evacuada a zonas todavía leales a la República. La respuesta de la República al problema planteado por los refugiados da la medida de su compromiso con una cultura basada en valores humanistas. Cuando el pretendido golpe de los generales se convirtió en guerra civil, el país quedó profundamente dividido. Unos 600.000 refugiados huyeron de las balas de Franco hacia la relativa seguridad de Levante. Entre ellos se encontraban más de 200.000 niños que habían quedado huérfanos, separados de sus familias o evacuados por sus padres de las zonas bélicas. Frente a los problemas que suponía alojar, alimentar, vestir y educar a tan ingente número de niños desplazados, la República tenía dos opciones: confiar a los jóvenes refugiados a familias que de por sí sufrían carestías, o crear hogares colectivos. La respuesta del gobierno, la fundación de las colonias infantiles, estaba en la vanguardia de una polémica entre teóricos de la protección de la infancia en Europa y Estados Unidos. El gobierno francés ofreció refugio a 25.000 niños vascos en campos de acogida en el sur de Francia, mientras que en Inglaterra varias agencias no gubernamentales ampararon a unos 4.000, la Unión Soviética a 2.000 y México a 500. Pero el gobierno de la República, a través del Secretariado de Evacuación y Asistencia a los Refugiados y el Ministerio de Sanidad y Educación, se ocupó de la mayoría de los niños. Algunas agencias no gubernamentales internacionales, la Cruz Roja y Socorro Rojo Internacional, entre otras, establecieron otros centros. La República creó colonias infantiles, utilizando a menudo mansiones y casas de veraneo requisadas a simpatizantes fascistas en el litoral levantino. Estas colonias tenían personal docente y médico a su disposición para atender a las necesidades educativas, físicas y psicológicas de los niños. El sufrimiento de los niños es un tema frecuente en la iconografía y la literatura de la guerra. La vulnerabilidad de los niños y la violación de su inocencia generaba poderosas imágenes de protesta. De los más de 1.800 carteles producidos por la República durante la guerra, un número significativo representa al niño como víctima inocente. Estos gritos pegados a la pared, destinados, conviene recordarlo, a una población mayoritariamente analfabeta, comunicaba sus mensajes mediante fuertes imágenes gráficas. La elocuente simplicidad de este cartel, producido por el Socorro Rojo del POUM, no puede ser más expresiva. Contra un fondo rojo, una mujer dibujada en blanco y negro acurruca a su bebé muerto entre los brazos. En contraposición a la bomba que cae detrás de ella, la madre levanta la vista angustiada al cielo, la boca abierta en un grito silencioso. El rojo y negro en diagonal sugieren los colores anarquistas. El único mensaje verbal es criminales, cuyas letras dispuestas en paralelo con el cuerpo inerte del niño trazan un vínculo implícito entre los dos. Un cartel de otro estilo, producido en varios idiomas por el Consejo para la Defensa de Madrid, recurre a la técnica del fotomontaje creada varios años
pocos años antes, en Alemania por John Hartfeld. La imagen casi insoportable de una niña muerta, víctima de un bombardeo, se nos presenta con el realismo documental más brutal. Los números colgados en su cuello sugieren una foto de depósito de cadáveres. Con la boca y los ojos abiertos, está paralizada en la inmediatez de la muerte. Vuelan con perfección geométrica detrás de ella los aviones responsables de la carnicería. La fragilidad de la carne, la niña muerta tan cerca de nosotros y tan irrecuperablemente distante en la soledad de la muerte, sobreimpuesta a las despersonalizadas máquinas de destrucción mecánica, sacude nuestra sensibilidad. Otros carteles protagonizan a los niños refugiados, como se ve en este ejemplo. Los poetas también usaron la imagen del niño como víctima inocente. Pablo Neruda, que se ve en esta foto abajo a la derecha, fue agregado cultural de Chile en España durante la República, trabando amistad con sus contemporáneos españoles, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández, entre otros. Se quedó en Madrid durante los primeros meses de la guerra, antes de su traslado a París, y escribió uno de los poemarios más destacados de la contienda. En Explico algunas cosas, uno de los poemas más conocidos de España en el corazón, enfrenta cuestiones simultáneamente estéticas y políticas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Neruda responde a sus preguntas primero al describir la belleza y vitalidad del Madrid republicano y luego su destrucción. Y una mañana todo estaba en llamas. Una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres y desde entonces fuego, pólvora desde entonces y desde entonces sangre. Cernuda centra esta devastación en la figura del niño. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Neruda centra esta devastación en la figura del niño. La penúltima estrofa repite las preguntas iniciales. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Cuestiones de vida y muerte, responde, hacen imposible tal poesía ahora. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Otro gran poeta latinoamericano, el peruano César Vallejo, se sintió ferozmente comprometido con la causa de la República. Vallejo se aproxima a la poesía y la imagen del niño en España, aparte de este cáliz, de manera diferente a Neruda. En el poema 14, que da título al libro, Vallejo convoca a los niños del mundo para que salven a la madre maestra España. Vincula su propio destino al de ella. Si cae España, los niños nunca podrán crecer y se quedarán encerrados para siempre en la ignorancia. Niños del mundo, si cae, digo es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el ditongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena?
Sin embargo, la representación vallejiana del sufrimiento de los niños en caso de vencer el fascismo no se limita a su condición de víctimas. Anima a los niños del mundo a defender España. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cae en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. El húngaro Robert Capa, cuyas fotos de la guerra civil habrían de definir el fotoperiodismo durante el resto del siglo, también retrató los efectos de la guerra sobre los niños. Sus imágenes más conmovedoras no captan tanto la muerte y la mutilación de las jóvenes víctimas como la soledad de su sufrimiento. Esta foto, que forma parte de una serie de republicanos a punto de salir de Barcelona hacia el exilio en Francia en 1939, capta la tristeza del desplazamiento. La niña, arrebujada en el abrigo de algún adulto, está echada sobre los improvisados bultos de las posesiones familiares. Su postura, los pies recogidos, las manos ocultas bajo el abrigo, abrazadas a las rodillas, la mirada ausente, el cuello del abrigo subido hasta las orejas, indican que está profundamente ensimismada. No nos podríamos imaginar que está rodeada de un centenar de personas en movimiento, gritando, acarreando bultos, preparándose para partir. Todo aquello que captó Capa en otras fotos de esta secuencia. En el momento de la foto, la niña está radicalmente sola. En la siguiente foto, que Capa sacó en la carretera entre Barcelona y la frontera con Francia, también en 1939, el niño está en movimiento, pero va solo. Atraviesa un arquetípico paisaje español, plano, barrido por el viento, prácticamente pelado. Los pocos arbustos e enclenques que surgen a la derecha solo sirven para recalcar la ausencia de otros. La tosca manta militar terciada sobre sus hombros, icono de las milicias republicanas, contrasta con los pantalones cortos, emblema de su juventud. Las piernas desnudas expresan vulnerabilidad. La foto no nos da ningún contexto. ¿Dónde está su familia? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? No hay respuesta a estas preguntas. Solo la imagen de una figura solitaria que se mueve a través de un enorme espacio vacío. La República fundó las colonias infantiles precisamente para combatir la intensa soledad de los niños en tiempos de guerra. Uno de los artefactos más extraordinarios que salió de estas instituciones extraordinarias son los miles de dibujos hechos por los niños, que fueron recogidos y exhibidos en Inglaterra y Estados Unidos con el objeto de recaudar fondos para la protección a la infancia española. Las imágenes y los textos producidos por artistas adultos que acabamos de comentar sin duda son poderosos y conmovedores, y sin embargo, los dibujos infantiles nos afectan de otra manera. Los carteles, la poesía de Neruda y Vallejo, las fotos de Capa representan el sufrimiento de los niños en tiempos de guerra. Su propósito es evocar compasión y ultraje en los adultos. En los dibujos procedentes de las colonias, en cambio, los niños retratan sus propias experiencias. Su autorrepresentación les confiere subjetividad como agentes históricos, cosa que no pueden lograr como objeto de artistas adultos. Los dibujos nos ofrecen una visión de los niños como actores en el drama histórico de la guerra civil.
Casi todos los dibujos están firmados con nombre, apellidos, edad y ubicación de la colonia, hecho que nos permitió en su día localizar a varios sobrevivientes. Por ese motivo, los dibujos son especialmente valiosos como testimonio colectivo de las experiencias infantiles de la guerra. Mediante el testimonio gráfico de los dibujos, podemos hoy reconstruir los efectos físicos y emocionales sufridos por miles de jóvenes españoles como consecuencia del trauma de la guerra. Los niños siempre han dibujado, pero estos dibujos representan la primera experiencia en la historia de una terapia artística organizada masivamente. Al estudiar los dibujos realizados en las colonias, llama la atención, como siempre ocurre con el arte infantil, su espontaneidad e inmediatez. Tiene una especie de aura benjaminiana de autenticidad en la representación naif del mundo de los niños. Tiene una inocencia, tal vez la inocencia del autodidacta, que se hace patente hasta en la representación de los horrores más indecibles. Picasso alguna vez dijo, y cito, «Antes dibujaba como Rafael, pero me ha costado toda la vida poder dibujar como un niño». Esa cualidad infantil es lo que les da a estos dibujos su particular poder emocional. Los maestros en las colonias asignaban temas y los niños respondían con entusiasmo, produciendo literalmente miles de dibujos. He agrupado los que vamos a comentar a continuación en 5 categorías que trazan una narración cronológica colectiva: la vida antes de la guerra, la evacuación, las colonias infantiles y la vida después de la guerra. En ese orden los presentaré. Para respetar el tiempo y la paciencia del público, analizaré pocos en cada categoría. Entre los dibujos más conmovedores se cuentan aquellos que representan imágenes de la paz, recordadas durante la guerra. Varían en cada dibujo los temas y el dominio de las técnicas artísticas, pero todos comparten un aire pacífico, un sentido de lo cotidiano, de la rutina de todos los días. Los niños dibujaban su pueblo, la casa que han dejado atrás, un cine, unos campesinos labrando, un hombre que compra un periódico. En todos los casos, los detalles de la representación revelan la importancia de lo recordado. Los niños evocan e idealizan lo que han tenido que abandonar, sin saber si alguna vez lo volverán a ver. Faustina Guadaño, de 8 años, recuerda desde lejos la casa de su abuela. Una valla encierra este locus amenus, protegiendo tanto a los seres humanos como a los animales. La niña, que suponemos que es la propia Faustina, le da de comer a una gallina más grande que ella, mientras los polluelos corretean alrededor. La desproporción, el error en la representación realista, revela una verdad emocional mucho más importante que lo haría la precisión de escala. La visión de la plaza de su pueblo que representa Luis Vergara subraya la importancia del lugar. El niño de 11 años de edad representa la plaza con la iglesia al fondo y un farol que ilumina la escena, como algo sólido e intacto, tal y como permanecerá en su memoria. A diferencia del dibujo anterior, las minúsculas figuras humanas tienen una presencia impersonal, de poca importancia. Lo que importa es la permanencia del lugar. Desde Teruel, Joaquín Parrondo, de 10 años, evoca su casa madrileña. La distancia no parece haber disminuido la intensidad del recuerdo. Un portal rotulado con el número 22 ocupa el centro de la composición, flanqueado por una zapatería a la izquierda y una taberna a la derecha.
Todas las puertas están cerradas, al igual que las ventanas de su casa. La ausencia de cualquier señal de vida humana intensifica la emoción del recuerdo, como si el pequeño refugiado, al reconstruir su casa con lujo de detalles en el dibujo, no fuera capaz de imaginarse en ella. Nicholas Stargard, al estudiar los dibujos infantiles del Holocausto, habla del, y cito, escrupuloso resguardo de la memoria, fin de cita, de la vida anterior a la guerra, como una manera de rescatar el pasado, sin saber si jamás podrán recuperarlo. Es un mundo al que solo tienen acceso en el recuerdo o la imaginación. Imágenes de paz plasmadas con lápiz y colores sobre frágiles hojas de papel. Entre los dibujos más poderosos están los que representan la guerra. Manifiestan estilos y talentos muy variados. Muestran paisajes urbanos o rurales, pero un gran número de ellos tiene un elemento en común: los aviones. El combate aéreo y los bombardeos eran algo nuevo, y el terror venía de los cielos. Los niños dibujaron los aviones con tal lujo de detalles que los historiadores de la aviación son capaces hoy de identificar en ellos la mayor parte de los modelos representados: los Henkel, los chatos, las moscas, etc. Se mueven como la muerte mecanizada, comenta sobre los aviones Robert Jordan, protagonista de Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway. Rafael Morante tenía 5 años en 1936. Veraneaba con su familia en Almería cuando buques nazis bombardearon la ciudad levantina. Recuerda el sentimiento ominoso que la acosaba al huir por la carretera de la costa, agarrado de la mano de su madre, mientras la metralla estallaba a su alrededor. Dice: creí que el mundo se acababa y que nunca volvería a ser igual. Rafael Barber, de 10 años, hizo este dibujo en la colonia escolar colectiva de Gurriana, en la provincia de Castellón. Aviones nazis llenan el cielo de un lado a otro de las líneas cuidadosamente trazadas que enmarcan el dibujo, como si así se pudiera contener la violencia. Su geometría asesina ocupa prácticamente la totalidad de la composición. La estricta linealidad de los aviones, que recuerda el futurismo italiano, contrasta con el paisaje asimétrico abajo. Si entendemos que los edificios están dibujados a escala humana, nos damos cuenta de que los aviones son mucho más grandes. Su tamaño exagerado, aunque incorrecta dentro de la composición, lleva una verdad emocional. El castillo, un remanente de conflictos medievales, no puede nada para proteger el pueblo del Blitzkrieg. La ausencia de cualquier señal de vida humana aumenta el patetismo de la escena. Este dibujo, cuyo autor solo se identifica con las siglas EG grabadas en la clave del puente en el panel de abajo, llama la atención por su estructura narrativa. Representa un antes y un después que hay que leer de abajo hacia arriba. El panel inferior representa un tren que cruza el puente. El sol, curiosamente con el ceño fruncido, como si pudiera adivinar lo que estaba a punto de pasar. Asoma entre 2 montes. La simetría bilateral casi perfecta, centrada en el eje vertical del sol y el túnel, sugiere paz y orden. En el panel superior, los aviones se alejan después de destruir el puente y el tren, deshaciendo el orden y la simetría del antes. Hasta uno de los montes ha desaparecido. Él o la joven artista parece haber intuido en su narrativa elíptica lo que las agencias de Madison Avenue supieron más tarde, que se pueden contar historias con solo el principio y el final.
El dibujo de Miguel Ercaño García, de 12 años, recuerda en el poder, horror y nobleza que representa los desastres de la guerra de Goya. El dibujo no tiene propiamente dicho centro. Su narrativa sencilla se desarrolla de derecha a izquierda. En el fondo, un soldado azota a un hombre atado a un árbol. En medio, otro soldado montado a caballo persigue a una mujer que se tira del acantilado para escaparse. Los peñascos en la orilla la esperan abajo. El sol, no sabemos si naciente o poniente, está en diagonal opuesto al hombre azotado. Aunque el joven artista ha trazado el acto definitorio del dibujo, la mujer que se tira al mar, con líneas sencillas, ha dibujado minuciosamente al jinete, desde los avíos del caballo hasta el uniforme del soldado, una reproducción exacta de la caballería española, casco, espada y botas perfectamente reproducidos. Lleva una esvástica en el brazo. Al mal, implican los detalles, hay que estudiarlo a fondo. Al mismo tiempo, la mujer reaparece con un palimpsesto espectral sobre el mar. La serenidad de su cara, de frente y de perfil, le da un aire de esperanza a este dibujo desolador. La guerra civil desplazó a más de 200.000 niños. En las colonias infantiles, los maestros les pidieron a los niños que dibujaran escenas de su evacuación. Vemos a los niños abarrotados en camiones o autobuses, esperando trenes o barcos, atravesando calles y carreteras a pie. En todas estas representaciones domina el miedo, el dolor y la desesperanza, como si se les hubiera desgarrado literalmente de la tierra. Margarita García, de 10 años, hizo esta imagen de su evacuación. El camión, cuidadosamente trazado con regla, tiene 5 pasajeros y un conductor minúsculo, dibujados a pulso. La figura central que nos atrae inmediatamente es una chica que llora, que suponemos que es Margarita, mucho más grande que sus compañeros. Enormes lágrimas ruedan por su cara y nos mira directamente. Su tristeza empequeñece todo lo demás. 2 figuras más pequeñas de espaldas a nosotros, en la calle, una madre y un hijo, e hijo se despiden desde la acera. La imagen de la mujer a su lado, la cara llena de lágrimas, la mano tapándole la boca, mira hacia nosotros, como un reflejo visual de la niña en el camión. Es lícito suponer que es la madre de Margarita. Como en muchos de los dibujos infantiles, el contraste entre los detalles de la cara de la niña que llora y la delineación esquemática de las otras figuras tiene un gran significado. Los errores de composición y la falta de técnica artística comunican mucho. No hay nada en el fondo del dibujo, nada que indique dónde, si es ciudad o campo, solo la tristeza del desplazamiento. El letrero lo dice todo. Evacuación. Esta escena representa el día de la evacuación, cuando al ir a subir a un tren vimos a un avión que ya tiraba y tuvimos de ir a un refugio ahí cerca, escribe Mercedes Comellas Ricard en el dorso de su dibujo. Un tren futurista, todo perspectiva y líneas rectas que sugieren velocidad, espera en la estación a las 4:35, mientras los pasajeros abandonan las maletas sobre el andén. Se encaminan hacia el refugio, cuya oscura boca les espera al pie del monte que se levanta detrás de los retretes. En la esquina superior de la izquierda, un avión negro suelta su mortífera carga. No sabemos cuál de las 3 niñas que buscan abrigo en el refugio puede ser Mercedes, y en última instancia poco importa. Lo que sí me parece significativo es la decisión de representarse en tercera persona, es decir, desde fuera.
Mercedes es simultáneamente sujeto y objeto. Vemos la escena a través de sus ojos al tiempo que la vemos a ella dentro de la misma. Esta conjunción de objetividad y subjetividad, de intimidad y distancia, es típica de los dibujos procedentes de las colonias y es una de sus características más llamativas. Después de la dura realidad representada en estos dibujos, nos alivia constatar que los niños que habían presenciado tantos horrores también eran capaces de producir visiones alegres. Uno de los temas que asignaban los maestros con cierta frecuencia eran escenas de la vida en las colonias. Alejados del frente, los hogares oficiales ofrecían seguridad y consuelo después del trauma de bombardeos, desplazamientos y muerte de familiares. En 1937, la periodista norteamericana Anna Louise Strong describió así las colonias, cito: «Los niños viven aquí con sus maestros, cocineras, enfermeras, en proporción de un adulto por cada 5 niños, y normalmente hay entre 10 y 50 niños en cada casa. Una gran singularidad caracteriza la vida en estas colonias, que siguen los ideales educativos del director. Sobre todo, me llamó la atención la calidad de los niños». Fin de cita. También a Robert Capa le llamó la atención el carácter casi utópico de las colonias, según vemos en las fotos que sacó en el hogar para huérfanos republicanos cerca de Biarritz, Francia, en 1939. A diferencia del aislamiento de los niños que fotografió camino del exilio pocos meses antes y a pocos kilómetros de estas escenas, aquí vemos a los niños en grupos. En esta foto, 3 niñas se arriman unas a otras, protegidas por la domesticidad de paredes y ventanas. La expresión de la cara y el lenguaje corporal sugieren serenidad y confianza más que soledad. En esta otra foto, también de Capa, que recuerda algunos collages tardíos de Matisse, Capa ha captado la gracia y hermosura del baile de las niñas. El dibujo de Jesús Ezquerro Ruiz, de 10 años de edad, de los niños en la colonia, contiene casi todos los elementos de un niño feliz en la representación de su mundo. Montañas, árboles, una casa, humo saliendo de la chimenea, niños jugando y un sol antropomórfico velando todo pacíficamente. Las tortugas nadan en la fuente, minúsculas figuras saltan la comba, trabajan en el jardín, juegan al fútbol. Jesús representa la vida en la colonia como colectiva. Los niños no tienen características individuales en este dibujo, pero sí viven y colaboran en armonía. Unos márgenes elaborados enmarcan el dibujo, como queriendo diferenciarlo del mundo fuera de la colonia. A veces los maestros encargaban a los jóvenes refugiados que dibujasen cómo se imaginaban la vida después de la guerra. Sus visiones varían mucho entre sí, pero comparten ciertas características. Un sol benévolo contempla los campos fructíferos, las chimeneas despiden humo, los cielos están limpios de la ominosa presencia de la aviación. Pablo Márquez Martínez, de 15 años, ofrece una visión idílica del campo, donde la siembra y la cosecha conviven en el mismo marco de representación. Carmen Huertas, de 9 años, expresa en subjuntivo su anhelo de paz. Quisiera vivir en esta barraca tranquila.
Y para Antonio Márquez Martínez, hermano pequeño de Pablo, un abrazo sugiere la reconciliación. Emilio Díaz Luna, de 9 años, dibuja albañiles trabajando. Seré albañil, afirma con letra fuerte. Un equipo grande de obreros construye una casa. Después de ver tantos edificios en llamas o reducidos a escombros, Emilio construirá o reconstruirá, levantando el futuro. Estos dibujos nos brindan visiones de la vida sin guerra. Sin embargo, no hay manera de averiguar si los jóvenes artistas llegaron a haber realizado sus sueños de paz. Lo que les da a estos dibujos un poder especial es nuestra conciencia de las circunstancias en las que se hicieron. Nacidos del trauma de la separación, tienen un valor histórico y documental incalculable, ya que nos presentan gráficamente los desastres de la Guerra Civil Española en sus víctimas más jóvenes. Al mismo tiempo, dan testimonio de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Los significados que derivamos de la variedad de estilos, temas y técnicas de los dibujos producidos en las colonias infantiles republicanas son el resultado de las, y cito, complejas negociaciones entre la experiencia y múltiples formas de representación, según el crítico Kerry Nelson. Las representaciones de niños hechas por adultos son frecuentes, desde la iconografía de la guerra civil hasta las actuales polémicas sobre el aborto y los servicios sociales. No se puede negar que estas imágenes son herramientas políticas y eficaces. Pero los dibujos procedentes de las colonias abren una perspectiva sobre la subjetividad infantil de la que están privadas otras representaciones artísticas. Federico García Lorca, también víctima del fascismo, dejó escrito poco antes de la guerra que los niños, cito, entienden mejor que nosotros la inefable clave de la sustancia poética. Una sustancia poética que pervive, a pesar de todo, en estas pequeñas obras de arte. Gracias.